Seguidores y clientes, aquí estamos transmitiendo directo desde la oficina de la gestora y gestoría con la gestora administrativa señora Mónica Romero Pérez, hoy 15 del 9 de 2025. Ante todo, felicitando como siempre a nuestros suscriptores, seguidores y clientes. Es oficial, la ley permite tu despido mientras estás de baja médica siempre que se cumplan estas circunstancias que os vamos a indicar ahora. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Madrid ha resuelto un caso referente a uno de los temas más sensibles del ámbito laboral, el despido de un trabajador que se encuentra de baja médica. Lo hizo al considerar que la empresa para la que trabajaba este empleado comprobó que él mismo tuvo incumplimientos graves y culpables. Además, la justicia cree que el estar de baja no es suficiente para quedar blindado ante sanciones justificadas. La carta del despido del trabajador, un camarero de un restaurante de Getafe, expone que este empleado fue sorprendido reutilizando un aperitivo que otro cliente había rechazado, conducta que provocó una reseña negativa en Google y un daño en la repetición del establecimiento. Además, a pesar de las advertencias, el empleado ignoró el nuevo sistema digital de fichajes que permite fichar mediante una aplicación de teléfono móvil con el que la empresa debía cumplir con la normativa establecida en el Estatuto de los Trabajadores. De acuerdo a lo manifestado en la carta, no lo hizo durante 20 días. El trabajador no lo negó todo y aseguró tener pruebas sólidas de que en realidad lo despedía porque se encontraba de baja médica por dolores de espalda. Por tanto, su despido era discriminatorio y debía declararse nulo, apoyándose en la Ley 15 de 2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación, que prohíbe el trato desigual por razón de enfermedad. La primera sentencia sobre el despido. El Juzgado de lo Social 40 de Madrid dio por acreditados los dos incumplimientos recogidos por la empresa: manipulación indebida de alimentos y negativa a fichar, pese a las advertencias y facilidades dadas por la empresa. Además, consideró que lo que había hecho el trabajador constituía un incumplimiento grave y culpable, base legal para el despido disciplinario de acuerdo con el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. También recordó que el convenio colectivo de hostelería justifica estas conductas como faltas muy graves. Por tanto, una vez probados los hechos, la justicia declaró que el despido era procedente. El recurso ante el Tribunal Superior no estuvo de acuerdo el trabajador y recurrió en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero los magistrados lo tuvieron claro: no hubo trato discriminatorio. La empresa empezó a preparar el despido antes de que se declarara la baja médica, lo que descarta la conexión alegada. La clase para el tribunal es la pérdida de confianza, principio ligado de forma directa a la buena fe contractual, artículo 7 del Código Civil aplicado a las relaciones laborales. El comportamiento del trabajador comprometió tanto la imagen pública del restaurante como el cumplimiento de la normativa laboral en materia de fichajes. Una causa justificada, de acuerdo con estas sentencias, destaca porque ofrece una respuesta contundente a una suerte de inercia conductual que se viene observando últimamente, y es que ante el inicio de actuaciones disciplinarias empresariales o en el contexto del emprendimiento de procesos de investigación o esclarecimiento de posibles hechos irregulares, los trabajadores eventualmente implicados inician procesos de incapacidad temporal para ulteriormente alegar la nulidad por aplicación, entre otras razones, argumentos de la Ley 15/2022. La resolución deja claro que el despido efectuado durante la baja médica no es automáticamente nulo, pudiendo tener, como es el caso enjuiciado, por ejemplo, una justificación válida, siendo lo decisivo al respecto que exista un trato discriminatorio para el derivado de la enfermedad y que ésta haya motivado el despido. En definitiva, el despido está avalado por los incumplimientos graves del trabajador, en este caso por reutilizar comida servida a un cliente y negarse a fichar en el sistema. Aclarado este tema del despido procedente, nos pasamos a otro. Buenas noticias para los autónomos. La Comunidad de Madrid activa esta medida que muchos llevaban años reclamando. Noticias buenas en Madrid para los autónomos. Vamos allá. Los autónomos que residen y tienen su negocio en la Comunidad de Madrid están de enhorabuena, ya que el Gobierno regional ha escuchado sus peticiones y ha dedicado a ampliar lo que se conoce como la tarifa cero, la cual permite a los trabajadores por cuenta propia que se cubran totalmente sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año de actividad. Con esto se trata de solucionar uno de los mayores problemas para los autónomos, que son los costes iniciales, los cuales en ciertas ocasiones suponen un freno para el emprendimiento bastante importante. Desde el inicio, la iniciativa promete beneficiar a cerca de 5.200 personas, garantizando que los nuevos autónomos no tengan que afrontar el pago de la cuota mientras establecen su actividad, a lo que hay que sumarle que también se contempla una extensión del beneficio para colectivos específicos como autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo, mujeres que retomen su actividad tras maternidad o adopción y autónomos que reduzcan su jornada para cuidar de familiares con enfermedades graves. La tarifa cero y cómo puede beneficiar a los autónomos de la Comunidad de Madrid. La tarifa cero ha sido una de las iniciativas más reclamadas por los autónomos y la Comunidad de Madrid ha decidido invertir 5 millones de euros adicionales para cubrir lo que resta de 2025, sumándose a los 5 millones aprobados a principios de este año. Esta ayuda está gestionada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y cuenta con un doble objetivo, que es tanto facilitar la entrada en el mercado laboral por cuenta propia como generar empleo de calidad.
Para los autónomos, esta inversión supone una oportunidad concreta de iniciar su actividad sin el temor de que los pagos obligatorios a la seguridad social supongan un lastre económico, de tal forma que el programa contribuye a fomentar el emprendimiento al tiempo que refuerza la estabilidad del sector y la creación de empleo. La cifra de autónomos en la región alcanza ya los 434.807 y con medidas como esta se espera que siga creciendo, reforzando a Madrid como referente nacional en el apoyo a los trabajadores por cuenta propia. Nuevas ayudas de hasta 15.000 euros para autónomos y pymes. A la tarifa cero se le suma un paquete de incentivos dirigido a impulsar la conciliación laboral y familiar y fomentar la responsabilidad social entre autónomos y pequeñas empresas, el cual cuenta con un presupuesto total de 13,1 millones de euros para este 2025 y que subvencionará hasta 15.000 euros por proyecto, los cuales pueden ir desde que se consigan certificaciones en responsabilidad social hasta la compra de equipos para que los trabajadores pues puedan teletrabajar desde sus casas. Todos aquellos autónomos que estén interesados en solicitar esta ayuda tendrán que cumplir una serie de requisitos oficiales que son los siguientes que os voy a indicar ahora. Deben desarrollar su actividad en la Comunidad de Madrid, no deben tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social, no deben estar afectados por prohibiciones legales. A estos requisitos generales hay que sumarle algunos propios del tipo de ayuda que se solicite, como pasa si ese dinero se destina a favorecer el teletrabajo a los empleados, punto en el que es obligatorio que formalicen los acuerdos con una jornada mínima del 75% para esa modalidad y que tenga vigencia de un año. Todas estas medidas hacen que Madrid sea visto con mejores ojos por aquellos autónomos que, si ya lo tienen difícil para comenzar y llevar por sí solos un negocio, deben intentar hacer malabares para compaginar su vida laboral y su vida profesional. Aclarado este tema, nos pasamos a otro. Confirmado, la crisis de los 40 se adelanta a los jóvenes y estas son las razones objetivas de sus frustraciones. Un consejito pequeño de aquí de la gestoría. Venga, vamos allá, vamos a hablar un poco. Cuando se habla de crisis por edad, uno en la primera que piensa es en la edad de los 40, pero en la actualidad hay personas mucho más jóvenes que reconocen que han pasado por episodios de ansiedad, incertidumbre vital y presión social en la primera etapa de su vida adulta. Así parece que la conocida como crisis de los 40 se ha adelantado casi 2 décadas, según los profesionales de la psicología y la sociología. Estos apuntan que entre los 20 y los 25 años muchos ya experimentan frustraciones relacionadas con la estabilidad laboral, las expectativas incumplidas y la dificultad de proyectar un futuro claro. Así, la precariedad en el empleo, el encarecimiento de la vivienda y la comparación constante a través de las redes sociales son los catalizadores de esta nueva realidad. Se alerta que esta crisis de los 20 no es un fenómeno pasajero, sino un síntoma de los cambios estructurales que enfrenta la juventud en un contexto económico-social mucho más exigente que el de generaciones anteriores. La inestabilidad protagonista, lo que antiguamente se veía como una etapa de estabilidad y crecimiento a nivel personal, en estos momentos se ha transformado en un periodo marcado por la incertidumbre. Muchos son los jóvenes que llegan a los 20 años sin un horizonte laboral claro, sin acceso a la vivienda digna y con un sentimiento de inseguridad económica que les impide planificar a medio plazo. La adultez temprana, que en generaciones anteriores suponía independencia y construcción de un proyecto vital, se ha convertido ahora en un terreno frágil en el que predomina la inestabilidad y la duda. Este cambio de paradigma ha adelantado la crisis existencial que antes aparecían pasados los 40 años. La presión de tomar decisiones trascendentales se enfrenta a obstáculos estructurales que parecen insalvables. El resultado es un fenómeno que especialistas califican como crisis de los 20, un reflejo de cómo la sociedad actual ha alterado los tiempos naturales de madurez y consolidación. Los factores que disparan la frustración juvenil son los siguientes. La precariedad laboral es uno de los detonantes más visibles de esta crisis. Los contratos temporales, los salarios bajos y la dificultad de acceder a empleos estables impiden a los jóvenes construir una base sólida para la vida adulta. A esto hay que añadir el precio desorbitado de la vivienda, que retrasa la edad de independizarse y alimenta la sensación de dependencia de la familia. Las redes sociales aumentan la presión, la comparación continua genera frustración y un sentimiento de insuficiencia en aquellos que no logran cumplir con los estándares idealizados. Por ello, los psicólogos advierten que este cóctel de precariedad y presión social dispara la ansiedad y contribuye a que cada vez más jóvenes vivan con un malestar emocional profundo desde el inicio de su vida adulta. ¿Cómo afrontar la crisis de los 20? Pues, según los especialistas, consideran que identificar a tiempo esta crisis es la clave para evitar que se prolongue y limite el desarrollo personal. Así, buscar apoyo psicológico, fortalecer redes de confianza y aprender a relativizar las expectativas externas son pasos fundamentales para gestionar la presión a la que se enfrentan los jóvenes. También tienen un papel importante aceptar que la incertidumbre forma parte de la vida adulta y permite reducir el nivel de exigencia y afrontar los retos con mayor resiliencia. En el plano social, resulta imprescindible promover políticas que garanticen un acceso más justo al empleo y a la vivienda, además de fomentar la educación emocional desde edades tempranas. Seguimos. Adiós a las dudas. El Estatuto de los Trabajadores aclara cuánto se guarda tu puesto en una excedencia. El Estatuto de los Trabajadores aclara cuánto se guarda tu puesto en una excedencia.
Para aquellos que estén en situación de excedencia y quieran saber si tienen el puesto asegurado a su vuelta, el Estatuto de los Trabajadores lo deja claro. Él mismo diferencia entre los diferentes supuestos que se pueden dar. En el caso de que sea voluntaria, no se garantiza el mismo puesto. En la forzosa, sí. En la que se debe al cuidado de familiares, hay reserva con plazos concretos que pueden ampliarse. La excedencia voluntaria, aquella a la que se puede acceder con una antigüedad mínima de 1 año, puede durar de 4 meses a 5 años. Durante este tiempo, la persona incluso puede trabajar en otra empresa. Ahora bien, no tiene asegurado el mismo puesto cuando decida volver, ya que solo existe el derecho preferente a reingresar cuando haya vacantes de igual o similar categoría. Tal y como se recoge en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, el profesional en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa. ¿Quién puede pedir la excedencia voluntaria? Pues lo pueden hacer aquellos trabajadores con al menos 1 año de antigüedad, y los motivos más habituales son el cuidado de un familiar, realizar estudios o emprender otro proyecto profesional. A la hora de volver, si el puesto está cubierto y no hay vacantes, la empresa no está obligada a reincorporar a la persona en su puesto. En esta situación se abre la opción de solicitar el paro, siempre que exista una comunicación expresa de la empresa indicando que no se puede ofrecer un puesto tras la excedencia. Será clave pedirlo por escrito, el reingreso y conservar la respuesta. Las claves de la excedencia serían 1 año de antigüedad mínima, duración de 4 meses a 5 años en la voluntaria. Se puede trabajar en otra empresa. En la voluntaria no hay reserva de puestos, solo preferencia si hay vacante. En la forzosa, por cargo público, se conserva el puesto y la antigüedad. Cuando es por cuidado de familiares, se reserva el puesto 1 año, ampliable a 15 o 18 meses en familias numerosas. Superando este tiempo, las reservas para un puesto del mismo grupo o categoría. Para acceder al paro, si no hay vacantes, se necesita la comunicación expresa de la empresa. Los plazos de la reserva por cuidado de familiares en familias numerosas, en las excedencias motivadas por cuidado de un hijo, cónyuge, pareja de hecho, o familiares que alcanzan hasta el 2º grado, motivadas por la edad, accidente, enfermedad o discapacidad, la reserva del puesto dura 1 año. Si es periodo de excedencia, se alarga y la reserva pasa al puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente. Por lo que respecta a las familias numerosas, el plazo anterior de la reserva de puestos se amplía alcanzando los 15 meses en la categoría general y los 18 meses en la categoría especial. Una vez se agoten estos plazos, si ocurre, la empresa no tiene la obligación de mantener el puesto en concreto. En definitiva, cuando se está en una situación de excedencia y se aproxima el momento de regresar a la empresa, hay que planificar con tiempo la vuelta a la misma, confirmar con los responsables de la misma la solicitud de reingreso y, sobre todo, conocer muy bien qué tipo de excedencia se pidió en su momento. Todo con la idea de evitar sorpresas cuando llegue la fecha clave, la de reincorporación definitiva.